Hola mis amigos, bienvenidos a una semana más del Poder de la Enseñanza. Soy Omar, muchas gracias por acompañarme como cada semana. El día de hoy es un placer para mí estar con ustedes a través de las Escrituras. Gracias también por suscribirse cada semana, por comentar y obviamente porque les agradan los vídeos y porque lo disfrutan y sobre todo porque están conociendo ustedes un poco más de las escrituras. Como saben, el objetivo no solamente es brindar información, sino poderles brindar algunas alternativas para que puedan enseñar ese conocimiento a los demás. Y obviamente todos podamos de esa manera unificarnos, unirnos y edificarnos de tal manera que podamos venir a Cristo. Así que empezar la semana, empezar la clase y una semana más de lo que estamos estudiando, que es el libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Nos corresponde lo que es ya casi la última semana de noviembre, del 18 de noviembre al 24 de noviembre. Como saben, estamos siguiendo el manual de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el manual Ven, sígueme. Nos corresponde el episodio 47. Veo algunos comentarios que parece que se perdieron con respecto a algún capítulo. Por eso he puesto los episodios. De esa manera ustedes lo pueden buscar la forma correlativa donde están almacenados todos los vídeos. Como saben, ya estamos estudiando el libro de Éter, el penúltimo libro. Ya estamos en la segunda semana. La semana pasada vimos del 1 al 5. Hoy día veremos del 6 al 11. Así que a empezar la clase y a poder disfrutarlo para de esa manera poder seguir aprendiendo. El título de la clase es Para que sea destruido el mal. Ese es el título de la clase, para que sea destruido el mal. Eso corresponde a Éter, capítulo 8, versículo 26, que dice: Por lo tanto, se me manda a mí, Moroni, escribir estas cosas, para que sea destruido el mal, y llegue el tiempo en que Satanás no tenga más poder en el corazón de los hijos de los hombres, para que no tenga más poder en el corazón de los hijos de los hombres, sino que sean persuadidos a hacer el bien, constantemente, a fin de que vengan a la fuente de toda rectitud y sean salvos, dice el versículo 26, fin del versículo 26. Eso es lo que dice. Así que Moroni escribe estas cosas para que sea destruido el mal. Moroni, el hijo de Mormón, del profeta Mormón, recibe el encargo o mandamiento de poder escribir la vida de los jareditas, obviamente, como ya lo vimos la semana pasada, para que lo podamos leer en el libro de Mormón nosotros. Libro, obviamente, que saldría a luz para que nosotros lo podamos aceptar, el libro de Mormón. ¿Y para qué? La pregunta es, ¿para qué aceptamos el libro de Mormón? Para que sea destruido el mal. Pero sabemos que no todos lo aceptan. Algunos lo aceptan y luego dejan que ya pues de que sea verdadero. Y obvio que el mal no puede ser destruido. Ese es el objetivo. Entonces vemos que el objetivo es poder aceptar el libro de Mormón. De esa manera vamos a estar destruyendo el mal. Obviamente ese es el objetivo, ese es lo que se desea, ¿verdad? Por eso han salido las planchas, para que se tradujeron las planchas para que las personas acepten otro testamento de Jesucristo, y de esa manera cada vez menos personas dejen de dudar en Cristo, sino lo acepten a Cristo y sepan de su evangelio. Pero se ve que todavía nos dejamos influenciar y creemos, nos hacen creer que este libro es falso, y obviamente que no se destruye el mal tan rápido como se quisiese. De nosotros depende. ¿En qué situación estás tú, mi amigo? ¿Crees en estas escrituras? ¿Tienes dudas? ¿Todavía no? ¿Todavía sí? ¿Estás más o menos? Decídete. Ese es el objetivo. Por eso son las clases, para que uno se pueda decidir. Esta semana casi son 8 páginas para leer, del capítulo 6 al capítulo 11. Son 5 capítulos, o sea que yo creo que sí lo podemos leer en toda esta semana. Antes de ello, quisiera agradecer a todos, obviamente los que preguntaron con respecto a lo que fue el huracán que vino a Estados Unidos, pero fue para la zona o el tornado Milton fue para la zona se dirigió a la zona este de los Estados Unidos, pero el lado oeste de la parte de Florida. Florida tiene dos lados que da al mar, la parte este y la parte oeste.
le tocó a la parte oeste donde está la ciudad de Tampa. La ciudad de Tampa fue afectada, obviamente no se dirigió a lo que es a esta zona que es Houston o Texas. No puedo decir, a veces no puedo decir felizmente porque también los otros se ven afectados, ¿verdad? Eh, pero bueno, es la naturaleza y nos queda estar preparados. Nos queda poder lidiar o poder trabajar o poder cuidarnos de la naturaleza que a veces golpea pues esta zona tanto de Florida, que viene a ser donde está Tampa, donde está Miami, el estado de Florida. Es uno de los estados que más tornados, huracanes y tormentas llega a tener por la forma donde está, por el encuentro. Un tornado se forma por el encuentro de el aire frío y el aire caliente. Al encontrarse los aires frío y caliente, obviamente forman lo que es un remolino, un tornado, y eso es lo que provoca lluvias, obviamente vientos huracanados. Eso se forma allí y nosotros, donde estamos en la parte casi central, digo nosotros, los que vivimos acá en Houston, Texas, en el estado de Texas, la ciudad de Houston, obviamente estamos en el Golfo. El Golfo también es otra zona donde se reúnen los vientos tanto fríos que vienen del norte de los Estados Unidos, de las montañas rocosas donde está Utah, supuestamente, viene todo el aire frío y se junta con el aire caliente que sale de lo que es el Caribe. Al encontrarse, nosotros estamos aquí, obviamente que viene a ser el Golfo, así se llama el Golfo de México, que viene a ser y se conforma pues lo que viene a ser un tornado, un huracán. Entonces estamos en esa zona. Ese es el motivo, ¿verdad? De la cual tanto el estado de Florida, que viene a ser Tampa, Miami, recibe más huracanes, más tornados, y nosotros viene a ser el segundo estado, Houston o Texas, que recibe más tornados en lo que es Estados Unidos. Bueno, esta vez no nos tocó, iba a ser muy fuerte. Bueno, obviamente que felizmente que cuando tocó tierra llegó a bajar de intensidad. Pero si hubiera mantenido que era en la categoría 5, que es la más destructiva, obviamente pues arrollaba lo que era la ciudad, destruía todo. Y no es broma, no es broma. Una cosa es contarlo, otra cosa es pasarlo, vivirlo y escarmentarlo, y sobre todo saber que no puedes hacer nada. Lo único que tienes que hacer es huir, porque tu casa pues es levantada, es destruida y encima viene la lluvia. Es algo increíble. Parecen películas, pero es la realidad. Entonces, felizmente no ha sido tan fuerte lo que, según las noticias que se ve. Y en la ciudad de Tampa, nuestros buenos amigos, hermanos que obviamente viven ahí, no se han visto tan afectados, algunos sí, obviamente, pero bajó de categoría y eso es bueno. Y obviamente estamos en esta temporada de huracanes y tornados. Pero cuando ya lea o escuchas este video, pero ya habrá pasado y de repente habrá nuevos tornados. Ok, vamos a entrar a la clase. Disculpen que me tomé unos minutos, pero es para comentar con respecto a eso. Agradezco a todos los que comentan también, hacen sus comentarios. Si tienen preguntas, como siempre, pueden hacerlas y yo voy a tratar de responderles. Gracias por suscribirse, gracias por darle like y gracias porque ustedes están siempre perennes de la clase, atentos a la clase, y obviamente les puede ayudar en sus trabajos, en sus vidas, en sus estudios personales. Vamos a seguir estudiando lo que es el libro de Éter. Entramos a la clase y vamos a ver que llegó el momento de cruzar las aguas. Vamos a ver a Éter capítulo 6. Moroni vuelve a la historia del hermano de Jared, quien descendió de la montaña. ¿Se acuerdan? Nos quedamos en la semana pasada que el hermano de Jared había subido a la montaña. Obviamente le habían dado una pequeña lección por haberse olvidado, pero también luego él le dice que tiene que construir unas barcas porque va a cruzar el mar. Obviamente tenía un problema. Uno de los problemas, bueno, tenía varios problemas. Uno de los problemas era la respiración, otro de los problemas era la iluminación, y por ello subió a un monte con unas piedras. Pero él, al descender de la montaña con las piedras que Jehová había tocado, ya tiene la luz, obviamente. Ahora proporcionaban luz, es decir, las piedras brillaban en las tinieblas. Debemos leer esta declaración como si tuviera pues una doble intención, eso, ¿verdad? La primera intención es tal como él lo dijo. Las piedras proporcionaron la luz que necesitaban. Sin embargo, también fue importante que Jehová las hubiera tocado y la luz del mundo
dio parte de esa luz a las piedras. Hay que entender que Jehová o Jesucristo es la luz del mundo y Él da parte de esa luz a las piedras. En Éter, capítulo 4, el versículo 12, Jehová había explicado: He aquí, yo soy el Padre, yo soy la luz y la vida y la verdad del mundo, dice en Éter. Entonces, obviamente se basa también el hermano de Jared en eso, para poder pedirle luz. Este pueblo que iba a salir tenía que saber que la luz que proporciona Jehová, ¿por qué lo hace? Porque Jehová es la luz en la vida de nosotros, en la vida de todos nosotros. Y eso lo vemos un poquito en estos versículos. Es bueno saber que hay antiguas leyendas, por si acaso, para informe de todos. Hay antiguas leyendas que hablan de una piedra que daba luz al arca de Noé, porque de eso no se habla. Por eso digo, es una leyenda. No quiere decir que está corroborado y es 100% seguro, es una leyenda. Si se dan cuenta, Noé también pasó lo mismo, y Noé fue un siglo antes que con el diluvio. Noé tuvo que construir un arca inmensa, que ya lo vimos en una clase del Antiguo Testamento, y poner a los animales, y obviamente cerrar, y al cerrar pues te quedabas en oscuridad. No había iluminación por el diluvio. Entonces, obviamente, se dice la leyenda menciona que ellos también tenían una piedra que daba luz en el arca. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué eso no se menciona? Porque fue un barco o porque no tenía dirección a dónde ir, ¿verdad? De repente, pues no... Hay muchas cosas que faltan en las escrituras también. Este versículo parece tener una conexión similar del libro de Éter con la historia de Noé. Hay todo tipo de rebaños y manadas, también meten los animales éter, y cualquier bestia o animal o ave que llevarán consigo, dicen los versículos. O sea, es decir, que Éter viene con sus familias, con sus amigos, los más cercanos, se meten en esas barcazas y también meten animales. Obviamente, porque van a pasar algunos días, algunas semanas, algunos meses en los barcos, siendo arrasados por o movidos o trasladados en el mar por los vientos. Desde un punto de vista histórico, ciertamente tenían que llevar consigo pues comida, tenían que llevar agua, dos fuentes esenciales en el ser humano, y tal vez esa era una razón para llevar animales vivos como una forma de proveerse de repente continuamente pues de alimento durante el largo viaje por el mar. Esto parece la historia del arca de Noé, ¿verdad? Más adelante nos enteraremos que fueron varias semanas, ya lo van a ver, de viaje, por lo que necesitarían pues agua y alimentos variados, ¿no? Entonces no fue fácil tal como se ve, más o menos se ha recreado pues la imagen a través de un mar. El océano, lo que viene a ser, supuestamente pasaron el océano Atlántico, uno de los océanos más duros. Entonces, obviamente, no fue fácil. Algo muy similar al arca de Noé, según lo que dicen, es que estaba Noé. Lo que hizo fue también una travesía, porque se dice, una vez más se dice, no es fuente fidedigna, se dice que él vivió en América. Obviamente el Edén quedó en América. Y luego del diluvio, obviamente al construir el arca, se construye en América el arca, llega el diluvio, el arca de Noé flota y es arrasado o es llevado o es trasladado al viejo continente. Por el diluvio apareció en el viejo continente. Hay lógica, ¿verdad? Hay lógica. Esto es solo un supuesto, una vez más, porque nosotros sabemos que el Edén quedó en América. Entonces la gente empezó en América hasta que Noé salió con el arca y luego descendió ya en el viejo continente cuando descendió al mar. No es doctrina, por si acaso, solamente es un comentario. Algo parecido le sucedió a Jared con sus hermanos, con su familia, que ellos se vienen del viejo continente y resultan en América. Las descripciones del viento furioso, dice en el versículo 5, así fueron llevados por un viento furioso, no solo proporcionan pues una explicación de cómo viajaban las embarcaciones, sino que subrayan la ayuda divina en el viaje. Jehová es el Dios de la tierra y los elementos, y particularmente pues de los mares. Por lo tanto, cuando hay un viento impulsando las embarcaciones, debemos entender que fue Dios quien los condujo a su tierra prometida. Un viaje terrible, debe haber sido un viaje terrible. Muchos días estuvieron en las barcas o en los barcos,
donde no había ventanas, no era para hacer turismo como un crucero, donde había comodidad, donde había camas con colchones, ortopédicos para que no malogra nuestra espalda. No, era muy difícil, ¿eh? Muy difícil. Así que un viaje complicado. Y a veces uno se pregunta, ¿verdad? A veces todavía uno no es feliz. Tienes tu cama, mi amigo, aunque sea tu camita. De repente no tienes cama, lo que viene a ser la cama, pero tienes el colchón, pero duermes. ¿Verdad? De repente no tienes una almohada, pero pones ahí quizás una camiseta o algo, pero por lo menos descansas. Imagínate viajar en este barco. Ahí nos quisiéramos ver todos. Sube solamente, no he subido yo a un barco grande, he subido a lo que vienen a ser lanchas o a veces catamaranes un poco más pequeños y un poco que te marea. ¿Por qué? Porque obviamente el movimiento del mar marea. Imagínate ahora estar más tiempo. Obviamente que te acostumbras, pero no es fácil, no es fácil. Siempre debemos ser agradecidos. Yo creo que esa es la enseñanza, ¿verdad? La enseñanza no es cómo lo hicieron ellos, cómo hizo Jared y sus hermanos, el hermano de Jared, todo este viaje, sino aprender de que nosotros somos bendecidos por haber nacido en esta época. A veces yo me pregunto solamente, por ejemplo, para tener una idea, cuando a veces escucho, ya no aguanto mis pies, tanto he caminado. Eh, yo me, solamente cuando escucho eso a veces me viene a la mente los pioneros que se fueron de la parte este de Estados Unidos, que es inmenso, hasta la parte oeste, que es las montañas rocosas, con botas, porque esos eran los zapatos de esa época, con zapato con taco. ¿Tú te imaginas viajar así? Pues nosotros ahora tenemos los tenis o las famosas zapatillas que son un poco más cómodas, más acolchonadas, que vienen con un poco de aire para que no malogren nuestros talones. Y aún así nos cansamos. Imagínate en esa época cómo viajar, ¿no? Con botas, botines, unos zapatos complicados y en tierra, ¿no? O sea, no es pista donde es un poco más afirmado. Eso, o sea, uno ve el sacrificio que ellos hacían y nosotros lo que no hacemos y nos quejamos todavía. Hermano, no tengo zapatos. Papá, no tengo zapatos. Quiero un par de zapatos a los 25 pares que ya tengo. O la esposa pidiendo más zapatos de los 20 pares que ya tiene. Y los hijos también y el papá también porque tiene sus 10 pares y le falta un par más. Entonces a veces no nos damos cuenta de lo gran bendecido que somos. Tengamos en cuenta eso. Los versículos 6 y 7 habla que fueron sepultados en las profundidades ocasionadas por el viento y vemos que es evidente que esta excursión no era un viaje pues de vacaciones, como ya lo mencioné. Los problemas de mareo, alimentación de los animales, mantenimiento de la higiene de los alojamientos de los animales, mantenimiento de una ventilación adecuada y la atención de las necesidades de la propia gente. Todo ello se conjugaba pues para hacer de estos 11 meses de aventura, ya te vas enterando cuántos días, 11 meses de aventura marítima, pues una dura prueba de resistencia, de pura supervivencia. Aprendemos que nada es fácil. Creo que muchos estaban diciendo, ¿para qué vinimos? Mejor nos hubiéramos quedado allá, ¿verdad? Y todos estuviéramos felices. Yo me imagino que sí, siempre hay quejas, siempre hay quejas. No se menciona, no lo mencionan las escrituras que ese pueblo se quejó en 344 días. ¿No te hubieras quejado, mi amigo? Yo creo que sí, ¿verdad? Todos nos hubiéramos quejado. "Oh, ya, ¿cuándo? ¿Y cuándo acaba esto? Y otra vez viene el mareo, y otra vez viene la tormenta, y otra vez nos sumerge en el barco. ¡Wow! Terrible. Todo eso pasaron, ¿por qué? Por vivir juntos como familia. Cuánta importancia le dieron ellos a la familia, a estar juntos, a estar unidos. Entonces vemos que era Dios quien los movía y los protegía. Eso hay que saberlo, hay que entenderlo, así lo dicen las Escrituras. El pueblo de Jared reconoce la mano de Dios y por lo tanto canta sus alabanzas, dice el versículo 9. Un pueblo muy decidido. Cantan alabanzas. Eso quiere decir que están alegres, obviamente agradecidos, obviamente dando gratitud a Dios. Habla de cantar alabanzas. A estas alturas, ¿cuántos himnos, mi amigo, te sabes? A ver, mi buen amigo, ¿cuántos himnos ya tú te sabes? Tú no estás en una barca, tú tienes himnos, pues lo tienes en un himnario de papel,
o en un himnario virtual que viene a ser el teléfono, ¿cuántos himnos te sabes? No tararearlo, no, yo sí sé varios himnos, hermano, lo tarareo si quiere. No, tararearlo, pues, no. ¿Cuántos te sabes de memoria? Si no saberlo de memoria, uno, aunque sea, mi amigo, uno que puedas cantarlo cuando tengas dificultades. Eso nos enseña esta familia o esta gente, los jareditas, el hermano de Jared con Jared, y todos nos enseñan eso, nos enseñan que eran un pueblo agradecido, un pueblo siempre alegre cantando alabanzas. Obviamente con miedo, pero en medio de ese temor que ellos tenían, cantaban alabanzas. Gran enseñanza. Por cierto, mira la página que yo he puesto. Esto es una página que he tomado un screenshot para que tú sepas que a estas alturas, yo a estas alturas del año que estamos ya 2024 en noviembre, espero ya que ya debes saber por qué estamos en la quincena de noviembre, más o menos, a fines de noviembre, por ejemplo, el himno Fuente de mis bendiciones. ¿Has escuchado? Ahí está, mira, está escrito ahí. Fuente de mis bendiciones, himno número 1001. Ese es el himno. Han salido, por cierto, varios himnos y sería bueno que lo podamos ir practicando porque se pondrán en los himnarios más adelante. Hay cerca de 24, 26 himnos más o menos nuevos que han salido. Ahí está la página de la iglesia. Si no lo sabías, búscalo. Ahí está su música. Están cantados también para ir aprendiendo. A mí me gusta, bueno, le he tratado de escuchar todos, pero el himno que más me gusta es Fuente de mis bendiciones. Puedes escucharlo, abajito está la música y lo puedes ir cantando. Yo creo que ya se están poniendo en los barrios, deberían ponerse en los barrios, porque es una forma de ir aprendiendo, ir practicando. Ese himno más adelante se va a ir poniendo en el himnario. Todavía no, está en pruebas, lo están viendo, pero ya está oficial. Así que más himnos para aprender. ¿Te cansaste ya de los himnos que tenemos en español? Bueno, hay nuevos himnos para aprender. Y esto es muy bonito, ¿eh? Así que nueva meta, aprenderse más himnos. De repente te vas en tu capilla y en tu capilla empieza y dice, a ver, vamos a cantar el himno número 1001. Y tú dices, ¿cuál es eso? Sí, aquí solamente hay 200 himnos. Sí, bueno, pues mira, actualízate, ya en la clase ya te lo dijo ya. El hermano Omar te dijo que existen nuevos himnos. ¿Verdad? Sí, me dijo, voy a buscarlo. ¿Dónde está? ¿Dónde lo encuentro? ¿Ok? Para que no te pierdas, mi amigo. Aprendámonos los himnos, por favor. Ahora, volviendo a la clase, los jareditas no solo fueron impulsados por el viento, sino que no fueron afectados por ningún monstruo, pues, del mar. Con todo el conocimiento que tenemos y los documentales que hemos visto, ojo, el mar sigue dando miedo. Ahora imagínate esta gente que pasó aproximadamente hace 5.000 años. Hace 5.000 años que pasó esto. ¿Tú te imaginas? Es de terror y nada menos que ¿cuántos tiempo estuvieron? Versículo 11, ahí se está marcando. 344 días. ¿Cuántos días tiene el año? 365. Casi un año estuvieron en el mar. ¿Te imaginas? En esas condiciones. Wow. El versículo 12 dice que llegaron a la tierra prometida y después de haber estado casi un año en barco, qué alegría, ¿verdad? Qué alegría. Pisaron sus pies las playas y se postraron sobre la faz de la tierra y se humillaron. Creo que no lo olvidarán jamás ese viaje, ¿no? Estoy seguro que hasta el día de hoy, hasta la fecha, que ya han pasado miles de años, lo deben recordar. Tanto tiempo pasar en esas barcazas, era obvio que tenían que tener luz, porque si no, mucho tiempo en la oscuridad, las retinas de los ojos se verían afectadas. Y cuando saldrían a la luz, obviamente que quedarían ciegos, harían quema de retinas. Entonces era obvio que ellos tenían que tener luz. Mira, imagínate, 344 años en oscuridad iba a ser terrible. Ahora, la historia del origen de los jareditas continúa con más evidencia y prosperaron en su nueva tierra. Se multiplicaron, se les enseñó a andar humildemente delante del Señor, dice el versículo 17, lo que les permitió pues cumplir su parte del convenio de la tierra. Por lo tanto, prosperaron y empezaron a extenderse sobre la faz de la tierra y a multiplicarse y a labrar la tierra. Pero el versículo 17 dice que se les enseñó a andar humildemente. ¿Cómo es eso?
¿Cómo enseñamos nosotros a andar humildemente a los demás? Es explicar que la humildad los lleva a someterse a la voluntad del Señor. Ejemplo, voy a poner ejemplos para entenderlo, cómo es andar humildemente. Se murió mamá. No puedo estar amargado o destruir mi vida. Yo tengo que seguir adelante y ser una buena persona. Se murió mi hijo. Tampoco puedo estar detestando yo la vida o llevar una vida amargada. Es la voluntad de Dios y nosotros tenemos que aceptarlo. Ya les conté de la hermana en una clase, yo recuerdo que conté la hermana de 50 años, con familia y con hijos, una hermana de 50 años de edad que tenía pues, ya su familia, sus hijos. Ella sufrió cuando su papá de 80 años falleció y no lo aceptaba y conocía el plan de salvación. Es decir, de nada pues le sirvió el Evangelio. Tenemos que aprender a mantener un sentido de gratitud por las bendiciones de Dios y la bondad de la vida. Tenemos que saber que todos nos vamos a morir en algún momento. ¿No nos gusta? Sí, pero nos vamos a tener que morir. Tener entonces la humildad y la gratitud son las características, pues, de la felicidad. Entonces viene la pregunta, ¿eres feliz? Por supuesto que soy feliz, porque soy hijo de Dios y porque conozco su evangelio y lo acepto. Pero si no tienes trabajo, pero si eres pobre, no tienes trabajo, eres pobre, entonces ¿eres feliz? No tengo trabajo ahora, pero tengo fe que las cosas mejorarán. Soy pobre económicamente, pero vivo con lo justo y necesario y más adelante mi economía irá mejorando. Esa actitud es andar humildemente delante del Señor. Es decir, tenemos hijos amargados, desanimados o que creen que lo pueden hacer todo ellos solos, podemos saber que estos hijos no andan humildemente delante del Señor. Para Moroni, esto transmite una sola idea. Prosperar está directamente relacionado con andar humildemente ante Dios. Él ha visto a su pueblo ser eliminado de la faz de la tierra. El gran Moroni lo ha visto que los nefitas fueron eliminados. Ha leído las planchas y ha podido ver cuál ha sido el problema. Es decir, da una vital recomendación. ¿Cuál es esa recomendación? Una vez más, tenemos que aprender a vivir o andar humildemente. Esa recomendación lo da Moroni. Luego vemos la elección de un rey. Ya llegaron todos a América, ya están en América y van a elegir un rey. Imagínense. La historia del origen del pueblo jaredita, es decir, sus orígenes de liderazgo, como son Maonri, como Jared, empiezan en ellos, ya pues el hermano de Jared que se llamaba Maonri y Jared empiezan a envejecer. Y lo primero que hicieron fue levantar un censo. Censaron. Luego preguntaron a esta gran multitud qué clase de gobierno deseaban. Imagínense qué tal líderes eran, ¿verdad? Les pregunta, ¿qué clase de gobierno quieren ustedes? Porque ya nosotros estamos viejitos, ya nos vamos, ustedes se quedan, ¿qué clase de gobierno quieren? El pueblo elige un rey, quieren rey. El hermano de Jared advierte contra ello, algo parecido al pueblo nefita, y Jared le dice a su hermano, déjalo, o sea, que tengan un rey. Total, nosotros ya nos vamos, ya ellos que se queden ahí con su rey. Se entendió que el rey sería declarado del linaje de Jared. Es por eso que toman el nombre de jareditas. ¿Ok? Es por eso que se llaman jareditas. Entonces, el pueblo elige tener rey. Algo que obviamente no quería pues el hermano de Jared. La negación del hermano de Jared en cuanto a tener un rey pudo haber influido en la mayoría de los hijos de Jared para que rechazaran el puesto de convertirse en rey. Los hijos del hermano de Jared decidieron no ser el sucesor o ser el rey. Si bien este acontecimiento tiene similitudes con el episodio de los hijos de Mosías, ¿se acuerdan? Que también declinaron a convertirse en reyes. En este caso simplemente nos queda adivinar por qué declinaron. Oría, sin embargo, acepta. Oría, así se llamaba ese nombre. Aunque no era el primogénito, él aceptó el puesto, sin embargo no era una cuestión de rectitud, porque Oría anduvo humildemente delante del Señor y recordó cuán grandes cosas había hecho el Señor por su padre. Por lo tanto, la nación jaredita comienza con un rey justo y bueno.
Así empieza la nación jaredita, empieza su gobierno. Entramos al capítulo 7 y vemos que los primeros versículos, Moroni da detalles del libro de Éter, pero son historias rápidas. Lo menciona muy rápido. La que vemos, la historia, lo que menciona es bien rápido a la vida de todos los gobernantes. La historia rápida de los jareditas comienza bien con el hijo de Jared, que es Oría, quien ejecutó juicios sobre la tierra con rectitud, dice el versículo 1. Aunque el texto no menciona específicamente a varias esposas, podríamos esperar que una sola esposa no hubiera dado a luz 31 hijos, porque menciona que tuvo 31 hijos. Difícil que lo haya tenido con una sola esposa, ¿verdad? Esto indica que entre los jareditas vivía la poligamia. O sea, no lo dice, pero eso uno tiene que ir más o menos ya sacando cuentas cómo era, analizando un poco las escrituras. Tuvo 31 hijos. A ver, ¿qué mujer puede dar 31 hijos? Difícil, ¿no? Bueno, ahora menos, con un hijo ya se mueren, con dos también están agonizando, con tres ya están, ya cerraron todo, ya no quieren saber nada, imagínate. Antes sí tenían un poco más, 10, 12 hijos, 15 hijos se llegan a conocer, pero 31 hijos, difícil. Por lo tanto, uno saca la conclusión que ellos vivían en la poligamia, o sea, es decir, tenían varias esposas. Esto es diferente que los nefitas. ¿Por qué? Porque la poligamia entre los nefitas estaba prohibida. Luego llega Corior y las cosas están empezando a ir mal. Corior se rebeló contra su padre y se fue a fundar una ciudad y un pueblo diferentes. En el versículo 4 se encuentra una frase interesante. Fueron muy bellos, dice el versículo 4. Mira, ahí lo estoy marcando. Fueron muy bellos, dice. Por lo que Corior atrajo a mucha gente en pos de sí. A todos los bellos atrajo Corior. Aunque el lenguaje de que eran bellos es irrelevante, esto sigue pues sugiriendo que la palabra debe verse como metafórica, tanto en los textos nefitas como en el registro jaredita. Una vez más, la belleza es muy relativa. Sí, pues no, para toda madre su hijo es bello y el hijo es feo. Pero pues para toda mamá es su bebé, su adoración. Para un africano, una africana pues era hermosa y bella, más no así para un caucásico, para un blanco. Ahora, no sé a qué se refería cuando dicen que eran bellos, porque todos son bellos, ¿no? Diferentes, pero bueno, siempre se menciona ahí la belleza. ¿Te has dado cuenta que los líderes de la iglesia, por ejemplo, también dicen lo mismo, ¿verdad? Los líderes de la iglesia cuando dan sus mensajes en la conferencia se refieren a los hijos de una familia. Tenía una hermosa hija, dice, a un hermoso hijo, y uno después se imagina hermoso, y uno lo ve y dice, ¿y dónde está el hermoso? ¿Verdad? Son expresiones, es lo que quiero decir. Son expresiones porque cuando uno lo ve al hijo, pues o hija bello o esposo bella, no son tan bellos según el prototipo estándar que pone la sociedad. Así pone la sociedad, pone un estándar de belleza. Y según esos estándares, pues no son bellos. Pero sin embargo, son bellos, dice el profeta aquí en las Escrituras. Luego vemos algo parecido a los nefitas y lamanitas. Corior no solo abandona las tierras de su padre y funda un nuevo pueblo, sino que se enfrenta a su padre en una guerra. En el versículo 7 lo menciona. Ahora, uno lee esta historia y dice, ¿cómo puede ser posible que un hijo enfrente a su padre? Pero mi amigo, esto mismo pasa ahora, ¿o no? Cuando hay herencias, ¿cómo se pone la familia? Por si acaso, se llegan las fiestas navideñas, y después del abrazo de Nochebuena viene la conversación del terreno, de la casa. Bueno, pues llegó la hora, ya creo que ya estamos aquí todos reunidos. Hablemos cómo será con la casa de los papás. Hablan de los bienes. Bueno, si vamos haciendo ya la repartición, eso es lo que se menciona, ¿verdad? A veces con los padres vivos o después que los padres han fallecido y todavía no hay la división. ¿Pasa o no pasa? Siempre hay el hijo que dice pues necesitar más, siempre hay el hijo que no le importa porque tiene, siempre hay el hijo que quiere más, siempre hay el hijo que dice yo era su preferido, siempre hay el hijo que dice ay, yo estoy pasando por dificultades, miren a mi esposo no tiene trabajo, miren a mi hijo, el sufrido. Mi amigo, ¿cómo tu amor por tus padres?
¿Cómo va tu amor por tus padres? ¿Los hermanos se pelean por velar por los padres o están esperando la herencia? Y tú, mi amigo que conoces el Evangelio, ¿cómo está ese sentimiento? En esta historia vemos a un pobre hombre Corior que lucha contra su padre Kif. ¿Te imaginas eso? Luchar contra tu padre. Ahora, a diferencia de las historias nefitas, en las que salen victoriosos hasta el fin, los jareditas tendrán múltiples ocasiones en las que cambiará el gobierno de las tierras. Moroni nos cuenta que tienen un rey Kib que está cautivo y que se mantiene con vida, algo raro, pero así es en esos tiempos, pero encarcelado. No se da el motivo, pero en la vejez de Kib él engendró a Shule. Sí, así se llamaba, pues, Shule. Por lo tanto, es el hermano menor de Corior. Los versículos siguientes, a partir del 8, aunque Kib estaba efectivamente en prisión, eso no significaba que no tuviera acceso a su esposa o esposas, más probablemente, ¿verdad? Porque vivía en la poligamia. Por lo tanto, en su vejez tiene otro hijo. Es importante destacar que ese hijo no está restringido a una prisión, es decir, tiene hijos, pero no vive en la prisión, sino que es libre de levantar y armar una rebelión que derrota con éxito a su hermano mayor, Corior. Esto hace que Kib quede libre, pero Kib ya no es restaurado al reinado y pasa directamente a Shule, dice el versículo 10. Es decir, vemos el conflicto de hermanos. ¿Se parece ahora o no? Pregunta. Mira, primero vimos que de padre a hijo, de hijo a padre. Ahora de entre hermanos. ¿Se parece? ¿O eso es cosa del pasado? La pelea entre hermanos. ¿Se parece ahora o no? Mi mamá me dijo que para mí era la casa. Pelea entre hermanos. Me hace acordar esto me hace acordar de verdad, que hace años yo vi una casa de 4 pisos y en el segundo y tercer piso tenía un inmenso letrero que decía en litigio, es decir, está en juicio. Yo vi esa casa por años. Esa casa de 4 pisos lo habitaban el primero y el cuarto piso, pero el segundo y el tercer piso no estaban habitados. ¿Por qué? Porque los hermanos no habían llegado a acuerdos, estaban peleados. ¿Te imaginas tener hijos para que lleguen a ese nivel? Al contrario, debería ser que los hijos se peleen por el cuidado de los padres. Pero no sucede así. Continúa entonces la intriga jaredita, el hijo de Corior se rebela contra su tío y el proceso pues se repite. Noé reúne un ejército y destrona a Shule, tomándolo cautivo. Ahora es sobrino contra tío. Imagínate, toda la familia se pelea, todos están todos. Es decir, no se escapa nadie de la familia. Qué bonitos ejemplos, ¿verdad? Para compartir en estas fiestas que vienen cuando quieren hablar de herencias. A ver, digamos, pues, antes de hablar de herencias, permítame leer el libro de Éter, capítulo 7. No estaría mal, ¿verdad? No estaría mal, ¿eh? Te doy una sugerencia, tú que tienes una familia grande de repente. Así que vamos a leer Éter, capítulo 7, y vamos a ver cómo se peleaban acá padre contra hijo, hermano contra hermano, tío con sobrino, todos ahí, por la herencia, el poder. Una vez más hay una división en la tierra, esta vez muy claramente hay 2 naciones separadas. El conflicto está a la orden del día, los conflictos más importantes surgen dentro de las familias gobernantes, con hijos que vengan que dan la venganza por sus padres, o los rescatan o toman el poder en lugar de sus padres. A medida que hay más jareditas, hay más conflictos. Luego vemos que de nuevo se desata una guerra entre los 2 pueblos separados. Esta vez el pueblo de Shule sale vencedor. Tienen un reino unido por un tiempo. Shule es considerado un rey fiel a Dios, pero los siguientes versículos muestran que había grandes ya divisiones entre el pueblo. Poco a poco el pueblo se va dividiendo. No solo habían tenido diferencias políticas, sino que ya habían logrado que muchos abandonaran la religión de Jared y de su hermano. Comenzamos a aprender que había apostasía religiosa entre el pueblo, dice el versículo 23. Así como diferencias políticas. Llegaron profetas, pero fueron ultrajados y se burlaron de ellos, dice el versículo 24. El rey Shule tuvo que intervenir para lograr la paz, lo hizo y mantuvo la paz durante el resto de sus días.
Entramos al capítulo 8. Sigue la inestabilidad. Homer tiene un hijo que se llama Jared, que se rebela contra él y logra obtener la mitad del reino. Y luego usa esa base de poder para librar la guerra contra su padre. Jared tiene éxito, al igual que con Kib. Al igual que con Kib, Jared tiene éxito. Homer está en cautiverio, pero aún puede tener hijos. O sea, no lo mata. Lo pone en cautiverio, puedes hacer tu vida, pero estás en cautiverio. El patrón se repite y los hijos desplazados. Esrón y Coreantur se rebelan, dicen los versículos. Pura rebelión había, pura rebelión. Todos quieren el poder. Te hago la pregunta, ¿tú te imaginas así? ¿Qué país, qué nación, qué grupo puede resistir y puede progresar? Así no se puede, porque el gobierno ve, oye, ahora está el tío, no, ya entró el sobrino, no, ya entró el hermano, ya entró el papá. Todos tienen el poder y cada uno que llega pues lleva. Obviamente así un país, una nación siempre va a estar en la pobreza, siempre. Es difícil. En los versículos, vamos a ver a partir del versículo 6 en adelante, vamos a ver que conspiran contra el rey. Estos versículos evocan fácilmente los pasajes bíblicos sobre Salomé. ¿Te acuerdas de Salomé? Bailando para tentar a un hombre que es el que le traiga pues la cabeza de otro hombre a su padre, ¿se acuerda? Claramente hay similitudes superficiales ahora en el Nuevo Testamento. Salomé pide la muerte de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque ella tenía un dolor. Porque Juan había declarado el pecado que cometía su madre, entonces estaba rencorosa. Obviamente por eso piden la cabeza de Juan el Bautista. En Éter, que estamos viendo, este libro, la hija de Jared es la iniciadora de juramentos y combinaciones secretas por el poder. Esos dos son conceptos diferentes. Entonces, las combinaciones secretas son para Mormón y Moroni el mensaje más importante que se da en el libro de Éter. Por cierto, lo que vemos con esta mujer, Akish, son combinaciones secretas. Eso es lo que vamos a ver en el libro de Éter. Combinaciones secretas. Moroni no quiere explicar más al detalle, por lo que no lo hará. No quiere explicar en qué consisten esas combinaciones secretas. Debido a que las planchas de Éter fueron compiladas por una sola persona, Éter, no podemos decir si fue Éter o Moroni o incluso Mosía, como el traductor original, quien proporcionó la narración general de estas planchas. Sin embargo, es muy probable que al menos el versículo 15 provenga de Moroni. Esta parte de la historia describe el comienzo de las combinaciones secretas, que Mormón había declarado que eran tan peligrosas que verían el fin de los nefitas. La frase clave es que estos eran juramentos dados por los de la antigüedad, dice, que habían sido transmitidos aún desde Caín, quien fue un asesino pues desde el principio, mientras que Mormón le atribuye a Satanás en lugar de a Caín. En lugar de Caín, Mormón dice Satanás. Tanto Mormón como el profeta Moroni consideran que estos juramentos son antiguos y en última instancia provienen de Satanás. ¿Quién fue Satanás? Pues el que incitó a Caín a asesinar para obtener ganancias. Estoy explicando un poco de lo que se va a venir, que hablan de los ladrones de Gadiantón, hablan de las combinaciones secretas. De eso estoy explicando un poco. Ya lo vas a ir entendiendo ahorita, que viene con el transcurso de los versículos. Los siguientes versículos vemos que esta es la razón por la que Moroni incluyó esta historia. La pregunta es ¿por qué lo incluye Éter si hasta ahorita solamente estoy viendo muerte y muerte y muerte, que uno quiere el poder, el otro el poder? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo que lo incluyen esta historia es porque se habla de combinaciones secretas. Y esa es la razón por la que Moroni incluye esta historia. El significado aseguró que obviamente lo tenía que hacer. Esta es la historia que hizo que Mormón deseara que la historia jaredita fuera finalmente contada, porque prácticamente no iba a ser contada. Pero Mormón le da la indicación a Moroni que lo haga, que lo ponga. Esta es la historia que Mormón no quería que se contara ampliamente para que las combinaciones secretas no continúen, porque si se escriben en las planchas, obviamente la gente va a saberlas y van a continuar.
Entonces Mormón no quería, pero al final accedió para que su hijo lo ponga. Es decir, el motivo para que no sean traducidas, ¿verdad? Para asegurarse de que nosotros recibamos el mensaje, Moroni lo puso. Moroni nos advierte que el Señor no obra en combinaciones secretas, dice el versículo 19. Esto no es de Dios, sino del adversario, y tampoco quiere que el hombre vierta sangre, dice el versículo 19. El mandamiento es claro: no matar, no verter sangre de nadie. El Señor no está feliz con la muerte de una persona. Es bien claro que no quiere que el hombre vierta sangre de nadie, de niño, de bebé, de grande, de adulto, de nadie. Ese no es el objetivo. Obviamente que no quiere guerras, por lo tanto. La advertencia de Moroni contra las combinaciones secretas, veremos a partir del versículo 20, Moroni inserta sus propias palabras en el texto porque es muy importante en el versículo 20. ¿Y por qué es tan importante esto? En el versículo 21 lo dice, nos dice que sus juramentos y combinaciones han causado la destrucción de su pueblo, del cual ahora estoy hablando, y también la destrucción del pueblo de Nefi, dice el versículo 21. El versículo 21 habla de eso, ¿verdad? De que la destrucción del pueblo de Nefi. Por lo tanto, Moroni advierte razonablemente que se aseguren de no caer en los mismos juramentos y combinaciones. Moroni continúa su advertencia en contra de adoptar estas combinaciones secretas en el versículo 23, aunque esta historia se había ocultado por mucho tiempo para que el pueblo no las viera ni las adoptara. Moroni lo dice claramente: no permitáis que os dominen estas combinaciones asesinas. Hermanito, a ver, vamos a hacer un par. ¿Cuáles eran? ¿Cuáles serían? Porque usted habla de combinaciones y ya me perdí y no sé qué es. Los gobiernos, donde los gobernantes no quieren salir del poder, mi amigo, para que el pueblo esté prisionero, para que el pueblo no sea libre. Los gobiernos donde quieren que el pueblo siga en la pobreza para que siga sometido. Esos son combinaciones secretas. Los gobiernos que aceptan y cambian los valores. Los gobiernos donde aceptan el cambio de género, donde aceptan que existan los movimientos gays. Y de esa manera se tergiversa la sexualidad. Esos son combinaciones secretas. Como nación, estamos ayudando a financiar a muchos revolucionarios malvados en nuestros países. No olvidemos que Satanás organizará combinaciones para derrocar la libertad, dice el versículo 25. Él sigue actuando en contra del principio de la libertad. Aquellos países comunistas, socialistas, que desean que el pueblo viva sometido. ¿Sabías que Corea del Norte, por ejemplo, que es comunista, que está aislado y la pobre gente tiene que sufrir, ha destruido todas las carreteras que conectan con Corea del Sur, o sea, con el país vecino, donde supuestamente la gente, si es que quiere salir y tiene alguna esperanza, tendría que ir a ese país porque ya no hay otro? Si quiere irse, se quiere ir a una libertad, se iría a Corea del Norte. Bueno, pues todas esas carreteras las destruyó. Todas las carreteras que conectan con ese país. Es decir, no sales de aquí, estás en prisión. Un país comunista que no desea pues que salga su gente, que no se escape. Esas son las combinaciones secretas. Sigue en la pobreza, tú haces lo que yo te digo. Toma tu carnet, me pides comida, yo te doy. Yo te mando. Y así vivimos todos felices. Tú vas a ser pobre igual que el otro pobre que tu vecino, y el otro pobre del otro vecino, y el otro pobre del otro vecino. Yo mando, yo distribuyo la comida. O sea, yo soy el Dios. Eso es lo que origina pues las combinaciones secretas, de tal manera que la persona pues no tenga la libertad, no pueda pensar, no pueda ser libre de elegir. ¿Existe en la actualidad? Pues existe. Existe. Y obviamente pues nos hacen creer, y obviamente te lavan el cerebro de tal manera que uno a veces lo acepta, ¿no? Dice, igualdad, yo quiero ser igual a los demás. Falso. Todo eso son combinaciones secretas. Obviamente esto ha ido creciendo, ha pasado los años y se ha ido puliendo, se ha ido refinando de tal manera que uno no se da cuenta tan rápidamente. Y más si uno está alejado de las escrituras, no te vas a dar cuenta, mi amigo. Aceptas, aceptas y aceptas.
Obviamente que si estás metido en las escrituras, estás metido en el Evangelio, te vas dando cuenta y dices, hey, eso no está bien. Lo que le están enseñando a mis hijos de la sexualidad cuando mis hijos son pequeños, eso no está bien y yo no lo voy a permitir. Cuando uno está centrado en el Evangelio. Pero si uno es open mind, mente abierta, obviamente que va a aceptar y va a decir, bueno, el mundo es así, hay que ser libres. Combinaciones secretas de tal manera que poco a poco te van cambiando. Hay que tener mucho cuidado. Moroni escribe esto por mandato en el versículo 26, lo dice, yo lo estoy escribiendo no porque quiera, en otras palabras, sino porque se me dio el mandamiento. Es un mandato escribir para que se elimine el mal y para que llegue el día en que Satanás no tenga poder sobre el corazón de los hijos de los hombres. Es el título de la clase. Lo escribe por eso, lo escribe Moroni. Esas iglesias que lo único, por ejemplo, que buscan es el enriquecimiento de sus líderes y engañan pues a los pobres feligreses. Piden diezmo, pero si nosotros, hermano, también pedían diezmo en nuestra iglesia. Es verdad. Pero en otras congregaciones no saben en qué se utiliza ese dinero. En esta iglesia, nosotros sí sabemos en qué se utiliza. Nosotros tenemos jóvenes en la iglesia y tenemos que enseñarles para que sean defensores de la verdad. Los misioneros son esos defensores, por ejemplo. Recién me preguntaron, si hubiese tenido un hijo, esa es una pregunta que les comparto. Recién me hicieron una pregunta. Si usted hubiera tenido un hijo varón, obviamente, ¿lo mandaría a la misión? Obvio que la respuesta fue que sí. Para los que no saben, yo no tengo hijo varón, tengo 2 hijas. Y la pregunta seguía, ¿verdad? ¿Y qué pasaría si no quisiera ir su hijo a la misión? Me dijeron. De todas maneras lo mandaría, obvio que va a querer, le dije. La pregunta sería, ¿por qué no quisiera ir? Le dije. Un varoncito se ha crecido en la iglesia a partir de los 12 años, como mínimo ya debería empezar su trabajo para que vaya a la misión. Es decir, juntar su dinero. Obvio que tengo que enseñarle, el papá tiene que enseñarle, salir con los misioneros a visitar, acompañarles, trabajar en su futuro llamamiento como misionero. Es un trabajo grande que hay que hacer. No es fácil, es complicado, porque de sus propinas, de sus tips, tiene que ahorrar para su misión. Eso es claro que no es fácil, pero hay que hacerlo. Pero si yo voy a esperar a los 16 o 17 años para que decida ir a la misión, obvio que es complicado. Es muy probable que le cueste decidir y tal vez diga que no quiera ir. Pues. El mundo es muy tentador. ¿Eh? Tengamos cuidado. Los amigos de nuestros hijos son muy tentadores. Mientras en las escuelas están pensando ya a los 16, 15, 16, 17 años, están pensando qué estudiar cuando acaben o a qué dedicarse, el hijo mormón, tu hijo mormón, mi hijo mormón, tiene que pensar en eso y tiene que pensar, o sea, en qué va a hacer en su vida y también tiene que pensar en hacer un pare porque se irá a la misión. Y si eso le dice a sus amigos, obvio que sus amigos se van a reír. ¿Te imaginas lo que le van a decir? ¿Estás loco? ¿Perder tiempo 2 años? Tú eres loco. Contra eso hay que prepararlo a los hijos, porque lo van a desanimar. Estemos alertas, mis buenos amigos. Así termina el capítulo 8 y entramos al capítulo 9. Empezamos el capítulo 9 y veremos que las combinaciones secretas dan comienzo a la destrucción. Moroni vuelve a la historia de la combinación secreta para derrocar a Homer. Moroni cuenta que el Señor se apiadó de Homer y en un sueño le dijo que se fuera. Él y su familia, salvo Jared, que se habían rebelado. Viajaron muchos días. Moroni ve a Homer como un rey justo que huía por el mismo camino básico que los nefitas posteriores. El resto de la historia continúa describiendo los males de las combinaciones secretas. Las combinaciones secretas colocaron a Jared en el trono, pero Akish, el que había hecho los juramentos, no quedó satisfecho. Hizo lo que más tarde harían las combinaciones secretas de Gadiantón. Asesinó a Jared mientras estaba sentado en su trono, dice el versículo 6. Moroni habló sobre los males de las sociedades secretas al final del capítulo 8 y ahora reitera esos males. Tan grande había sido la propagación de esta sociedad inicua y secreta que había corrompido los corazones de todo el pueblo, dice el versículo
6. El puesto de subordinado en el malvado gobierno no le gustó a Akish. Su ambición era ser rey. El asesinato era para él un medio para obtener un fin. Así que contrató asesinos pertenecientes a su sociedad secreta. Ellos mataron a Jared mientras estaba sentado en el trono real y Akish fue ungido rey. Esa fue la retribución. El archiasesino ahora se convirtió en un gobernante. Muerto su suegro, asume el poder. Imagínate, ahora es yerno con suegro. Ay, au. Qué terrible. Muerte de la familia de todos lados. ¿Eh? A estas alturas que tanto estamos viendo de las combinaciones secretas, te debes preguntar, ¿existen estos tiempos? Una vez más. ¿Puedes diferenciarlos? Muchísimos tratan esto por obtener el poder, traman esto por obtener el poder, el tan ansiado poder. Una vez más, ¿qué debe exigir entonces el pueblo de un gobernante? Que no le regalen nada, porque no hay nada gratis, mi amigo. Y que brinde oportunidades. El gobernante debe brindar oportunidades para que el pueblo estudie y trabaje en libertad. De esa manera nosotros decidiremos. Para estas decisiones oremos entonces al Señor para que nos ilumine, pues y elijamos bien gobernantes o buenos gobernantes. Los patrones jareditas se reafirman. Akish mata a un hijo y por lo tanto enfurece a otro. Una vez más se producirá agitación política cuando un hijo se vuelva contra su padre. El hecho de que este hijo, Nimra, fuera considerado justo es porque huye para unirse a Omer, que era un rey justo antes de ser derrocado. Nombres que vienen, bastantes nombres, ¿verdad? Nombres nuevos. ¿Todo eso fue inventado por José Smith? Inventa un nombre tú, a ver si puedes. Inventa. Pero inventar es inventar, no que se repita, no que busques en internet. No, inventa un nombre. Ahora, no solamente hay un nombre, hay muchos nombres. Akish, Omer. Bueno, Omer puede ser fácil, ¿no? Proviene de Omar casi. Akish, Nimra. Nombres no tan fáciles. ¿Y sigues creyendo que el libro de Mormón fue inventado? A esta altura del libro de Mormón, mi amigo, ya comprendemos que cuando un pueblo comienza a desear ganancias y poder, está listo para la caída. El texto de Mormón desarrolla esta historia una y otra vez. La vemos aquí en la más breve de las declaraciones y sin ninguna de las pistas textuales que Mormón utilizó para decirnos que la caída estaba pronto por llegar. Aquí no hay vestimenta costosa como se menciona en el libro, siempre en el libro de Mormón, ¿verdad? En los nefitas, aquí no se menciona eso. No hay descuido de los pobres tampoco. Solo los vemos deseosos de ganancias y poder, dice el versículo 11. No obstante, el modelo seguirá siendo el mismo. Están listos para la destrucción. Luego vemos que los hijos de Akish se rebelan contra él y él pierde el reino. Esta vez, sin embargo, hay tanta destrucción que los hijos de Akish no gobiernan, sino que el reino es restaurado a Omer. Y Omer empieza a envejecer luego. Como en el modelo típico, después de esa declaración tenemos la unción de un nuevo rey. ¿Cómo se llama el nuevo rey en el versículo 14? Emer. Luego el padre de Emer era Omer y era considerado un rey justo. Pero Emer es considerado justo también. El pueblo prosperaría según los principios de la rectitud y Emer es justo y su pueblo prospera cuando el Señor quita la maldición de sobre la tierra, dice el versículo 16. Los siguientes versículos, el versículo 16 comienza la descripción de lo que significaba para un jaredita hacerse sumamente rico. El versículo 20 confirma que la razón es que vivían de acuerdo con los mandamientos y por lo tanto Jehová cumplió su parte del pacto y los bendijo en la tierra. La mayor parte de la definición de riqueza se refiere a cosas que se requieren para una vida básica. Había alimentos, tanto de granos como de animales criados, que eran útiles para el sustento del hombre. También hay cosas que van más allá de la simple sustancia. Tienen sedas, lino, oro, plata y otras cosas preciosas. Curiosamente, tienen animales aparentemente útiles, es decir, que les sirva, es decir, que lo puedan comer, que se puedan consumir.
Luego, Moroni nos habla brevemente de las generaciones. Emer era justo y engendró a Coriantum, quien gobernó. Todo sigue siendo bueno en el reinado de Coriantum y él engendra a Com. Y Com engendra a Het. Aparentemente no hay rebelión y por lo tanto el texto original o Moroni tiene poco que decir sobre esos años, así que lo habla muy rápido, muy escuetamente, brevemente lo habla, lo menciona. Het recibió el trono como su derecho, pero se apartó de Dios, dice a partir del versículo 26. En esos momentos Dios no se queda callado, sino que envía advertencias por medio de ¿quiénes? De sus profetas, dicen los versículos 28 y 29. Sin embargo, los profetas, ¿qué pasó? Son rechazados y expulsados. Entonces, por lo tanto, ¿qué sucede cuando se rechaza profetas? Viene la escasez. Se produce una sequía, dice el versículo 30. No hay ninguna indicación de que esta sequía se produjera porque un profeta sellara los cielos, no se menciona eso. No obstante, la sequía llega y perturba la vida. Uno de los aspectos interesantes es que aparecen serpientes venenosas, dice. A partir del versículo 32 habla del efecto de la sequía, es que el pueblo finalmente se vuelve a Dios y Dios restablece las lluvias. Pareciese que este pueblo es el castigo, el que desea para acordarse de Dios. Nos parecemos a ellos, ¿verdad? Es decir, no hemos aprendido todavía. Nos seguimos pareciendo. Terrible. No aprendemos. Así llegamos al capítulo 10 y en el capítulo 10 vamos a ver que Het era un rey injusto y una gran sequía ocurrió durante su reinado, una sequía que fue lo suficientemente severa como para resultar en su muerte. Shes, el que le sigue, toma el trono y edificó un reino justo. Sin embargo, su hijo mayor, también llamado Shes, se rebela contra él, pero no obtiene la victoria. Él fue herido por la mano de un ladrón, dice el versículo 3, por sus riquezas. Un ladrón prácticamente lo asalta. Ahora, el versículo 2 menciona que Shes cambió o mejoró porque recordó, dice, la destrucción de sus padres y lo que el Señor había hecho al traer a Jared a través del mal. Es decir, esos recuerdos lo hicieron cambiar. Lo hizo andar por las sendas del Señor. Te cuento, recientemente te cuento una experiencia. Mi hija recientemente tuvo una actividad de danzas de jovencitos en la iglesia. En su barrio hay muchos jovencitos, tanto hombres como mujeres, pero hay 2 jovencitos que no son miembros, porque han bailado, ellos han bailado en el festival de danzas, bailaron y van a seminario también. Esto lo comento de estos jovencitos, son recuerdos en la vida de estos jovencitos. Mi amigo, esto es un impacto en la vida de estas personas. Quizás ahora estos jovencitos no se bauticen, pero con los años, quizás en 10 o 20 o 30 años, estos jovencitos, ya maduros, con familias, podrán ir nuevamente a la iglesia. O de repente ellos oirán de la iglesia. Si es que no se han bautizado, ¿verdad? Y dirán, esa iglesia es buena, enseñan cosas correctas y es tiempo de unirse. Y lo harán. Uno no sabe, mi amigo, los caminos que uno puede tener. Trabajemos de esa manera. En mi familia tengo que hacer que mi familia tenga recuerdos de la iglesia, que iban todos los domingos. No sabemos si de grandes o adultos seguirán en la iglesia. Pero en algún momento ellos recordarán que iban los domingos a la iglesia a adorar a Cristo. Entonces la meta de nosotros es que en nuestra familia, en mi familia, todos tengan recuerdos, que recuerden que sus padres oraban, que bendecían los alimentos, que leían las escrituras y que eran buenas personas. Siempre hagamos recuerdos en la vida de los demás, porque siempre lo van a recordar. Siempre. Los siguientes versículos nos dice que vino un nuevo rey, Riplakish, pero no hizo lo correcto, sino tuvo varias esposas y puso muchos impuestos sobre el pueblo, dice el versículo 5.
Una vez más hay una rebelión contra el rey, en este caso fue el pueblo mismo el que se levantó contra Riplakish y lo destituyó de su cargo. Es significativo que todos sus parientes fueron expulsados de la tierra. Riplakish había sido tan malo que la gente no quería que ninguno de sus hijos fuera gobernante. Es decir, toda la familia fuera, no los queremos. Se sublevó el pueblo. Los siguientes versículos nos hablan de Moriantón, quien estaba emparentado con aquellos que habían sido expulsados de la tierra cuando Riplakish fue expulsado. Moriantón reúne un ejército de parias, es decir, de los expulsados, lo que sugeriría que el grupo central estaba formado por aquellos que habían sido expulsados. Finalmente lo ungen como rey sobre la ciudad de la que habían sido expulsados y Moriantón se gana el pueblo con aligerar las cargas del pueblo, dice el versículo 10. Fue más inteligente. Miren, si antes estuvieron con unos impuestos altos, pues yo los bajo. Y de esa manera, pues la gente feliz. Moriantón hizo justicia al pueblo, pero él mismo no era justo, dice el versículo 11. La paz general permitió la creación de nuevas ciudades y prosperidad. Luego engendra King, quien tampoco reina en rectitud, y obvio que no es favorecido por el Señor. Luego vemos la rebelión de un hermano que se levanta contra su hermano, en lugar de un hijo contra su padre, ahora es un hermano contra su hermano. El padre había liderado una época de prosperidad básica y tal vez eso permitió que todos sus hijos disfrutaran pues, de los beneficios de esa prosperidad. El cambio de gobierno al último hijo nacido, uno nacido en la extremadamente avanzada edad de Moriantón, puede haber sido el detonante para que uno de los hermanos se levantara. No estuvo de acuerdo aparentemente. Aunque el hermano se convierta en rey, no es el rey esperado siguiendo el patrón tradicional. Al igual que en otros casos, el rey anterior no es asesinado, sino que se lo mantiene en un tipo de cautiverio que aún le permitió tener hijos. Y uno de ellos, Leví, quien cumple la función de restaurar el reino. Es Leví quien luego se convierte en rey y él engendra a Corón. Miren los nombres que existen. Corón. Empieza luego el periodo de rectitud, que lo vamos a ver a partir del versículo 17, la prosperidad. La historia es contada rápidamente. Corón hizo lo que era bueno y su hijo Kish se convierte en rey. No se proporciona información alguna sobre Kish. Todo lo que sabemos es que engendró a Liv. Hubo un aumento de personas en la época de Liv. Las descripciones aquí muestran que el pueblo de Jared se extendió por la tierra y específicamente cazando animales. Se menciona a Liv como un gran cazador. Algo diferente porque eran más agrícolas, pero ahora se menciona a Liv como un gran cazador. Luego Moroni nos dice que la gente empieza a aumentar y realizar todo tipo de negocios, dice el versículo 22. Vemos que Moroni describe a los jareditas como un pueblo poderoso. Se les había prometido que serían un gran pueblo y Moroni quiere que entendamos al menos en los tiempos en que el pueblo era justo. Era el gran pueblo que el Señor les había prometido. Y nunca pudo haber un pueblo más bendecido que ellos, ni más prosperado por la mano del Señor. Y estaban en una tierra que era escogida por encima de todas las tierras, porque el Señor lo había dicho. Dice el versículo 28 que se está marcando. Luego leemos que ya no es solo el rey depuesto, sino un linaje completo el que se mantiene cautivo. Los demás estuvieron cautivos durante toda su vida hasta la llegada ¿de quién? Hasta la llegada de Com, dice. Com es el que se rebela y crea un nuevo reino, restaurando a su familia al gobierno. El primer paso fue crear una división y luego, después de 42 años, conquistar el resto de la tierra. Para Moroni, la importancia del gobierno de Com es que empezó a haber ladrones en la tierra y adoptaron los planes antiguos y administraron juramentos a la manera de los antiguos, dice el versículo 33 que se está marcando. Una vez más se destaca el predominio de las combinaciones secretas entre los jareditas. Estos ladrones son los ladrones de Hadiantón, que ya les he mencionado y que obviamente
está apareciendo. Ahora sí, entramos al capítulo final, al capítulo 11. Com no solo no prevaleció, como lo vimos, contra los ladrones, sino que tampoco prevaleció contra el giro de su propio pueblo hacia la iniquidad. Com se vio en su rechazo de los profetas, es decir, llegaron a profetizar los profetas, pero los rechazaron, dice el versículo 2. Y obviamente acuden a Com para que los proteja. Si no, pues los iban a matar a los profetas, ¿no? Entonces los profetas acuden a Com para que los proteja. Una vez más vemos que el siguiente rey, Shiblón, nace en una etapa tardía en la vida del rey y una vez más vemos a uno de sus hijos rebelarse contra Shiblón. Este hermano hizo que se mataran a todos los profetas que profetizaban acerca de la destrucción del pueblo. Algo terrible, ¿eh? Vienen los profetas y los matan. Esos profetas pues habían declarado una gran destrucción y como declararon eso, hay que matarlos. Esa es la solución, imagínense. El Señor no iba a estar tranquilo al saber que sus profetas son muertos y el versículo 7 habla de todos los males que le vino al pueblo. Guerras, hambres, pestilencias, mucha destrucción. Parecido a esta época, quiere decir que la gente, el pueblo, ¿está haciendo caso o no hace caso a los profetas? Ahí saquemos conclusiones. La historia jaredita avanza rápidamente hacia el final. A medida que la historia avanza hacia la destrucción final, vemos a Ahá cometiendo toda clase de iniquidad en sus días. Y su hijo Eten también hizo lo que era inicuo en sus días. La iniquidad continúa, obvio que hará que la tierra bendita que se dio se convierta en una tierra maldita para sus habitantes. Eten es el bisabuelo de Éter, por si acaso. Hay que ir sabiendo eso. Los versículos finales, el Señor no cesó de tratar de recuperar a su pueblo, pero ellos continuaron rechazando a los profetas, dice el versículo 13. De modo que no solo Eten, sino también su hijo Morón, continúan haciendo lo que era inicuo ante el Señor. Los profetas que fueron rechazados hablaron de la destrucción total de los jareditas. Los profetas fueron ignorados. Una pena. Los versículos finales nos dice Moroni que los profetas siguen viniendo, dice el versículo 20. Y profetizando y diciendo que el pueblo será destruido completamente. Y no es solo eso, sino que el Señor traería a otro pueblo a poseer la tierra. ¿De quién están hablando? Hablando de la familia de Lehi. Así termina este capítulo con una advertencia muy grande. Terminamos esta clase, mi amigo, sin olvidar el título de la clase que pone el manual. Escribo estas cosas para que sea destruido el mal. Y no se pregunta, ¿cómo vamos en la vida? ¿Cómo está nuestra vida? Recientemente un señor más de 95 años de edad falleció. Se fue de esta vida. Por cierto, esto pasa cada segundo en el mundo. Muchos fallecen y se van de este mundo. Se acabó la vida para ellos. Ahora, de acuerdo a nuestra creencia y fe, ellos estarán en el mundo de los espíritus. En un abrir y cerrar de ojos se fueron de este mundo a la siguiente etapa. Las cosas ya no serán las mismas, serán diferentes, porque lo primero que dirán es, la vida todavía sigue. Ya no tengo un cuerpo, pero sigue. Quizás en ese momento dirán, ¿por qué no aproveché el tiempo de estar en la tierra? ¿Por qué no creí más en Dios, en Jesucristo? Pero el tiempo de probación en la tierra se habrá terminado. Mi amigo, tenemos el libro de Mormón con el objetivo de creer, de aumentar nuestra fe, de conocer más a Cristo, de saber que existe una iglesia verdadera en la tierra. No lo hagas de lado, no lo abandones, no dejes que tu incredulidad aumente, sino al contrario, léelo, mi amigo. Pregunta a Dios si es verdadero, aprécialo. No te irá mal en la vida si lo aceptas, sino que tu fe aumentará y de esa manera tu tiempo en la tierra será provechoso porque tendrás fe en Cristo y de esa manera será destruido el mal. No dejemos que el mal nos gane y nos haga creer que no es verdadero. Estamos en el 2024 y vendrán muchos años más duros donde nuestra fe estará en peligro. De nosotros depende creer, que estas clases te ayuden. Yo sé que este libro de Mormón es verdadero y te invito a que lo pongas a prueba. Te espero la próxima semana para darte
más instrucción, más compartir, más ayudas. Esa instrucción que yo te doy supuestamente no es una instrucción nueva, mi amigo. Ya están en las escrituras. Solamente son recordatorios más que la instrucción. Te espero la próxima semana. Muchas gracias por acompañarme.